Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez y me acompaña el ingeniero Bernardo Laris. Bernardo, buen día. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos Don días. Manuel Triay, buen día. Don Rodrigo, buen día. Usted le veo muy bien. A Bernardo lo veo cabizbajo y meditabundo. Porque no salió candidato. Ya ves que es que el presidente López Obrador allá en Toluca dijo quiénes son los candidatos y dijo, está Dan Él Augusto. no estuvo en Toluca. Bueno, pero Sí, dijo además que no tenía nada que ver, que ese era un proceso que seguía el ajeno. partido, sí, de manera... Pero como corcholatas, destaparon a todos. Menos a Ricardo Monreal y a ti. Entonces los dos estaban medio sentidos. Bueno, en Monreal organizó una reunión con los redifusores también esta semana, sí, donde les dio un reconocimiento por el trabajo realizado durante 100 años, que la radiodifusión cumplió 100 años este año, e invitó a varios radiodifusores, dio un reconocimiento importante, comentó también de que un radiodifusor de Zacatecas lo ayudó a él con sus estudios acá, cuando viajó a la Ciudad de México. Sí, Bonilla, sí, Ujú. de Zacatecas. Licenciado Bonilla también estuvo, me recuerdo Bonilla metido en política. Me tocó conocerlo porque tuve la oportunidad de hacer una instalación de equipo de satélite Allá. pues hace ya 30 años, Que ¿no? tenía cincuenta, Cuando el 60. Morelos se lanzó, que justamente se está cumpliendo ahorita, Sí. sí, algunos años de que... Oye, y ya que estás comentando eso, antes de entrar al tema político, quisiera yo comentarte y comentarle a don Manuel, que siempre se apostó con que los medios tradicionales iban a desaparecer con internet, con las redes, con todo. Y el único que sigue vigente realmente es la radio, porque la televisión ha ido hacia abajo. Y la radio. No, yo no lo veo así. ¿Sí? Pregúntele aquí al ingeniero. Hay muchísimo más competencia, hay más estaciones, hay más medios, las redes están agarrando fuerza, la radio lo que ha tenido que hacer es ir sumando sus propias redes, sí mantiene en vigencia, pero digamos, yo creo que hace 50 años, en una plaza donde hubieran 10 estaciones de radio, a 3 les iba bien, a 4 hay más o menos y a 3 les iba mal. En los años 70 es donde tuvieron su gran boom, ¿no? De los años 70 a 2000, pues ya son casi 50, entonces habría que echarle más 60 años, ¿sí? Para que en los 70, 80 y los años, la década de los 90 del siglo pasado, ahí tuvieron su gran boom, luego entran empiezan a aparecer las redes y van teniendo una caída, sobre todo en los últimos 10 años. Pero creo que una caída Este, mayor la de la televisión, cuando sí, aparecen además no, lo que siguen aparatos como, no habiendo. aparatos, plataformas como Netflix, como Hubo, Amazon, digamos, todo. una época en que de 10 estaciones a las 10 les iba bien. Sí, Ujú. quizá 3 Chau. salían con sus gastos. Pero también hay que recordar que la AM empezó a desaparecer con la fortaleza de la FM. El AM, Hace. sí, en los años 70 vendía todo. En los 80 se le empieza a complicar y en los 90 muchas estaciones de AM estaban Desaparecen. completamente quebradas. Yo recuerdo a principios de este siglo, sí, algunas estaciones que fueron vendidas justamente de AM porque tenían una pérdida importante. Sin embargo, todavía había gente que decía, no, sí las voy a poder Sacar adelante. sacar adelante. Y tenemos el ejemplo de dos de ellas que pasó en 12 años como por 6 propietarios. O sea, te las vendo, te las vendo, te las vendo. Sí, no, a mí me tocó administrar varias estaciones de AM y en todas tuve, Pérdida. sí, complicaciones importantes, excepto en la de Tizimín. Bueno, pues Yo, aclaro yo, porque yo creo que hay no veo que estén elaborando ninguna cruz para ponerle a la radio. Creo que como todo en esta vida tiene sus tiempos, sus formas, pero en comunicación hay un mercado ¿cómo se llama? Para cada medio. Sí ha caído la afluencia, la audiencia de televisión ha caído mucho, la radio también en los últimos años, creo yo, Bernardo es el que maneja radio, pero sobre todo en los últimos años hubo un pique en la radio, más le pegó la pandemia,
pero la radio va a resurgir, no se va a acabar. Hay un mercado que está hecho para la radio, o la radio está hecha para un mercado a través de los tiempos. Mientras exista un aparato de radio, Sí. va a haber quien nos escuche. Es que la gran pregunta es cómo va a evolucionar esta tecnología por donde se mueve la señal radiofónica. Está Actualmente la evolucionando. hacemos a través del espectro en la banda de FM, Ujú. pero el día de mañana podría ser a través del espectro dentro de la banda que maneja el Wi-Fi. ¿Sí? Cuando aparezca la 5G. Entonces, eso también va a traer implicaciones, se va a abrir mucho la competencia y entonces, pues realmente estará en la generación de contenidos la diferencia entre quienes les va bien Desde y luego que quienes sí. se van. A eso voy precisamente, ¿sí? Son tiempos y hay ajustes, pero mientras haya un aparato de radio, habrá quien lo escuche. Sí, Porque yo puedo escuchar radio y estar haciendo ejercicio, puedo escuchar radio Claro, y estar en coche. viajando en mi automóvil, en mi autobús, en lo que sea. Eso no se va a acabar. Sí, cierto, la televisión tiene el impacto de Netflix y de otros servicios que antes no había y que tienen mayor audiencia, sí, cierto, pero tampoco va a desaparecer, al menos no de la noche a la mañana. Pero fíjate, no es el caso de la radio ni de los periódicos. La radio, para mi gusto, está por encima de los medios tradicionales, Coincido. como es la televisión y la prensa escrita. Coincido, porque la única competencia que le pusieron, digamos, como plataforma, fue el satélite Cyrus o algo similar, ¿no? ¿Te acuerdas de ese? Que eran radio, pero satelital. Y no tuvo el éxito, cuando menos en México, no tuvo mucho No, éxito. porque se volvía costoso para la oferta que te estaba ofreciendo. No, en ese sentido, pues ya hay aplicaciones que te dan música a través de tu celular que se vuelven muy atractivas o con Alexa, Sí. ¿sí? Prime. Que le pides tú ahí, pásame esta música, platícame un chiste, cuéntame un cuento. Pues para eso servían antes Sí. los amigos, por ejemplo, ¿no? Sí, Pero- es que era lo que te iba a comentar. La radio se vuelve una gran compañía. Entonces, lo que se No, y requiere el béisbol, ¿cuánta gente oía, escuchaba el es béisbol? que la programación que ofrece sea amigable con el radio escucha para que te busque como amigo, ¿sí? Y que tú des tema para que cuando estén con los amigos tenga tema que compartir y tema que platicar y tema que sea también que esté vinculado a lo que está viralizado en las redes. Así es. Bueno, pero eso ya no tuvo nada que ver con las campañas que están destapando como corcholatas a todos los candidatos. En política que estuvo viralizado, sí, las corcholatas. Oye, Sí. vino una Tenemos mujer tres. aquí, una señora. Xochitl. Sí, ¿por qué di su nombre? Yo quería que pasara inadvertida. No, imposible. Xochitl Gálvez. Si a mentadas de madre resuelve todo, Sí. ¿no? No, pero además a mí me cae Ah, muy por bien, a mí cierto, me cae muy es bien, me cae insultona muy a la bien. mujer, En ¿eh? el Sí. Estado de Pero México empezaron a destapar, pues ya también Acción Nacional se empieza a mover para destapar a sus gallos. Y resulta que uno de esos gallos es nuestro gobernador, Mauricio Vila. Sí, pero la vieja es, perdón. ¿Cómo? Ah, sí. Nuestro gobernador, pero así dijo, siendo lo mejor que tiene el pan, ¿por qué lo tienen guardado aquí? No, señora, No tiene ¿O guardado. qué es lo que quiso decir? no sé qué quiso decir, pero Sí, que hay que ¿qué estar quiere? ya... ¿Que lo manden de una vez al matadero? No. No, 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 no. Es voltear los ojos de todo el panismo a Yucatán. Mira, pues Sí. si ya hubo un presidente tabasqueño, no veo por qué no va a haber uno yucateco. Ya toca. Ya toca. Pues nunca ha Lo más habido. que Sí, hemos nunca- tenido es un vicepresidente. Digo, ¿no? Bueno, y secretarios varios. Sí, El vicepresidente te refieres a Gamboa Patrón seguro. ¿No? No. No, ese te refieres. Ok. Ay, Menéndez. Pino Suárez, Ah, Pino y fue muy triste su final. Sí, claro. Sí. Pero bueno, volvían con los... ¿Qué? Querías tú hablar de tu amigo Alito. No, las corcholatas, los candidatos del presidente, ¿quiénes son ya? Marcelo Ebrard, Claudia. en primerísimo lugar creo que Claudia. Pareciera ser que es por la que se inclina el presidente, Ajá. pero en la historia de los consentidos de los presidentes y el destapado final nos hemos llevado muchas sorpresas. De esas don Manuel nos puede platicar. Yo Bien. tengo un candidato, A ver, dígame. se llama Andrés.
Manuel Manuel López. Obrador. Es mi candidato. ¿Para qué me hago tonto? ¿Tú crees que va a repetir? Sí, lo vengo diciendo hace muchos Desde que años. empezó el presidente López Obrador, tú has estado diciendo eso. Yo realmente, francamente, lo dudo. Pero la Constitución no lo permite. ¿Cómo cambiaría la Constitución? A ver, déjame. Jurídicamente, cuando menos, déjame. Sí, Jurídicamente, ¿qué pasaría? El presidente puede mandar una iniciativa al Congreso para cambiar la Constitución, y efectivamente, pero no podría ser en él, tendría que ser a partir del siguiente presidente. Él ya fue electo para un periodo de 6 años y tiene término. No puede reelegirse. Hace 54 años, y un poco más, cuando me inicié en esta noble labor, había un dicho: no hay general que aguante Un un billetazo, un cañonazo. cañonazo de 50,000 pesos. Era todo el dinero. todo el dinero 50,000 pesos. Ahora se ha abaratado el mercado. O sea, tú Sí, pero consideras que jurídicamente, pueden... si en un amparo lo Sí, votas. exacto. O sea, O sea, eso se tendría que judicializar y pareciera que no hay las condiciones. Lo que sí podríamos pensar es, imagínate que deje a alguien como Claudia, ¿sí? O a otro, no a al que Claudia, sea. un tercero, ¿sí? Luego viene la revocación de mandato. Lo echan para atrás, ¿sí? Y regresa él ya habiendo modificado la Constitución. Eso sí podría hacerse. Si se modifica la Constitución y viene un periodo intermedio donde entra don Manuel Triay como presidente, el siguiente sí pudiera ser él, otra vez. Sí, y no tiene que esperar 6 años. ¿No? Al Tercer tercero, año. la Constitución dice quiénes suplen, quizás se pueda convocar a una nueva elección. Así, Andrés Manuel, si algo le gusta, es estar en el ojo del huracán. Sí. no, en la boleta. Ajá. Entonces, Sí, lo dices primero, porque ya nada más tuvo 6 veces, ¿no? sí, estaría en la boleta pidiendo que saquen al presidente y luego volvería a estar en la boleta para regresar. Pues Sí. mira, esa idea que No, tiene. habrá muchas No, ideas, pero es que muchas. ese es el camino jurídico para poder reelegirse. Ese es el camino. Habiendo cambiado la La Constitución, Constitución. además, Si no, no previamente, hay ¿eh? manera. Primero tiene que cambiar la Constitución y Bueno, a partir tú de eso. dices no hay manera. Lo que A ver, don dice Manuel. don Manuel es que sí hay manera. El Pero cañonazo 50,000 pesos, pero ese sí, pero cañonazo creo que sí traería implicaciones y sobre todo internacionales o en concreto con nuestro vecino del norte. Entonces ahí dependerá de cómo está la relación con Biden o con Trump. No sé, hay muchas cosas que pueden entrar en juego. No, ni tengo ahorita en este momento la preparación suficiente para dar números y demás, para hacer una visión por algunos países cercanos, pero yo venía pensando hace un rato que en mis tiempos no había institución más fuerte, más sólida, más reconocida que el ejército mexicano, y el ejército mexicano al día de hoy es uno más en un gabinete que hace vida, gira, le da vueltas a todo lo que el señor presidente y como el señor presidente quiere. El ejército mexicano ha perdido su fuerza de ejército. Es una fuerza Ah, política que administra, que construye, que baña al es, mandatario y que hace, y que huye me, cuando no, debe enfrentar me las queda muy cosas. claro que está operativamente muy activo. Hasta el mismo huir es actividad operativa. La otra es cómo está su cúpula interconectada con los grandes intereses internacionales. Y esa lo desconocemos. ¿Cómo está su cúpula? La cúpula del ejército hoy en día, cómo se relaciona con los grandes intereses internacionales. Yo creo que el O interés sea, la primario de cúpula la del ejército cúpula tiene que mexicano, estar puesta en México, los ojos en México. seguro sí, pero México es plural, México es diverso, México es interesado, México es de Ojalá y élites, siga siendo México así. está tristemente en una situación de mucha pobreza y un pequeño grupo que maneja el país con una riqueza extraordinaria que no, ni nos imaginamos, con números que no sabemos qué significan y qué dimensión puedan tener. Sí, y ahí se juegan intereses
transnacionales. Y hoy sabemos que nuestra gran relación geopolítica es con Estados Unidos. Entonces también habría que ver en tiempos de guerra, porque tenemos una guerra que se puede salir de control entre Rusia y Ucrania. Entonces, en tiempos de guerra, ¿cómo cooperan los ejércitos? Eso ya lo vimos tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, como el ejército americano y el mexicano llegaron a convenios para cuidar la geopolítica. En ese sentido, Cárdenas participó de manera muy activa para impedir que el ejército de Estados Unidos pusiera bases de monitoreo de los japoneses en la península de Baja California. Sí, y lo que logró es que capacitaran a mexicanos para que fueran los que monitorearan, además de mandar al famoso Batallón 502, Escuadrón Escuadrón 201, 201. que fue a la le cola fallé de nombre y de número, creo, pero por pero ahí va. fue el que fue a la cola y cuando llegó Pero ya había acabado la participaron. guerra. ¿Sabes? Punto. Mi papá hizo todo para estar en ese escuadrón. Tenía 18 años. Sí, fue a hablar con el general Cárdenas, lo mandaron a no sé dónde, Y nada. etcétera, y lo mandaron de soldado a volar. no sé dónde. Sí. Pues se fueron de Y él paseo. quería estar. No soltó ni ahorita una se me bomba está- ni recibió ninguna. No, pero No, yo construyó estoy- una escuela en... No, yo estoy pensando que mi abuelo ha de haber movido todo Para que para no que no vaya. se fuera al escuadrón. Bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí desde Mérida.